Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con nuestro taller de estructuras de datos en Java y en esta ocasión vamos a ver lo que son las pilas. Una pila se puede considerar como una versión restringida de una lista enlazada. Sin embargo, no es obligatorio que se implemente utilizando una lista enlazada, pero vamos a utilizar la lista enlazada que vimos en los videotutoriales anteriores para implementar esta pila. Las pilas utilizan la metodología WEBS, últimos en entrar, primeros en salir. Supongamos que vamos a lavar los platos. Llega el primer plato, el siguiente plato, el siguiente plato y el último plato. El primer plato que vamos a lavar va a ser el último que llegó. No vamos a levantar toda la pila de los platos para lavar el primero que llegó. Así que comenzamos lavando el último plato que llegó y en ese mismo orden vamos saliendo de todos los platos que han llegado. Para insertar y eliminar en una pila vamos a utilizar unos métodos llamados push y pop. El método push insertará al frente de la pila, empujando todos los elementos. Como vamos a implementar la lista de los videotutoriales anteriores, utilizaremos el método insertar al inicio de esa clase lista. Y el método pop eliminará un nodo de la parte superior de la pila y devolverá el elemento eliminado. Es decir, utilizaremos el método eliminar al inicio de la clase lista que vimos en los tutoriales anteriores. Un ejemplo de procesos que utilizan pilas es cuando utilizamos for anidados. Como ven, aquí tenemos dos for, uno con la iteración de la variable i y otro con la iteración de la variable j, que está dentro de la variable del for que itera la variable i. Así que lo primero que ingresa es el for de la variable i. Luego ingresa el for de la variable j, pero el primer for que termina en el proceso, en el sistema operativo, será el for de la variable j y será el primero que salga. Y luego saldrá el for que itera la variable i. Hay dos formas de utilizar las pilas utilizando la implementación de la clase lista. Una es por herencia, heredando de la clase lista, y otra es por composición, que es utilizando como atributo un objeto de la clase lista. Vamos a ver los dos ejemplos. Como vamos a trabajar heredando y utilizando la clase lista de los videotutoriales anteriores, me ubico acá en la carpeta donde tengo los códigos de esos videotutoriales y vamos a crear un nuevo archivo llamado pila herencia. Vamos a mirar cómo implementar la pila heredando de la clase lista. Así que lo abrimos y vamos a ver el código que necesitamos. Comenzamos creando la clase pila herencia que extiende de lista. Creamos un constructor vacío y luego implementaremos el método push. Aquí estamos implementando el método push, el cual recibe como parámetro un objeto y de la clase lista que estamos heredando llamamos el método insertar al inicio y le enviamos como parámetro el objeto que recibimos. Ahora implementemos el método pop para eliminar del inicio. Entonces este método devuelve un object y lanza la excepción de excepción vacía y devuelve el objeto que devuelve el método eliminar al inicio de la clase lista. Aquí ya implementamos los métodos push y pop que necesitamos. Ahora vamos a probar esta implementación. Vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a llamar prueba pila herencia.java. Así que comenzamos colocando el código de la clase prueba pila herencia, creamos el método main y dentro de este método main
vamos a crear un nuevo objeto de la clase pila herencia. Creamos el nuevo objeto. Ahora vamos a crear algunos objetos que son los que vamos a ingresar dentro de la pila. Así que creamos el objeto booleano, que va a ser verdadero, el objeto carácter, que va a ser el signo pesos o el signo dólar, el objeto entero, que va a ser integer, número, y el string cadena, que enviará pila herencia. Ahora vamos a comenzar a colocar el código para ir ingresando al inicio de la pila cada uno de los elementos. Así que este será el primer código, pila push, y enviamos el objeto booleano. Para ir mirando el comportamiento de la pila vamos a llamar el método imprimir. Como estamos heredando de la clase lista, vemos que aquí no tenemos el método imprimir, pero lo heredamos, así que lo podemos llamar sin ningún inconveniente. Vamos a hacer esta línea para ir mostrando como una división cada vez que insertemos uno de los códigos. Voy a llamar el resto. Aquí agregamos cada uno de los elementos a la pila con el método push. Push el carácter, push el entero, push cadena, y cada vez que vamos agregando llamamos el método imprimir para ver el comportamiento. Vamos a salvar y a compilar para ver cómo se comporta este método. Compilamos todo y ahora ejecutamos prueba pila herencia y vemos como la primera vez ingresamos solamente el elemento true. Aquí ya está la separación. Luego agregamos a la pila el signo pesos o el signo dólar y luego nos muestra el elemento true también. Luego agregamos el valor 17, el entero 17, y nos muestra 17 pesos true. Y por último agregamos el string pila herencia y nos muestra la pila cómo se comportó. Primero muestra el último que entró, luego el 17, el pesos y el true. Ahora vamos a eliminar con el método pop cada uno de los elementos y ver cómo se comporta. Así que volvemos a nuestro código, creamos un objeto que será el objeto que retorna el método pop, y mientras que la pila no esté vacía, recordemos que este método es de la clase lista, como lo estamos heredando lo podemos llamar, y vamos a hacer nuestro try catch respectivo. Aquí está. Con este try, el objeto eliminado será el objeto que devuelva el método pop de la pila, y vamos a ir mostrando cuál fue el objeto que se eliminó. Hacemos una división y mostramos cómo se comporta la pila. Si hay una excepción de que la pila está vacía, mostrará el respectivo mensaje. Así que vamos a compilar nuevamente. Compilamos todo. Llamamos. Ok. Esta primera parte hasta acá es la llamada de los métodos push para ir ingresando a la pila. Y esta parte de acá es cada vez que vamos eliminando. Así que comenzó eliminando el último que entró, pila herencia, y muestra 17 pesos true. Luego elimina el 17, que es el que continúa en la pila. Luego elimina el signo pesos y por último elimina el booleano true. Al final informa que la lista está vacía. Este método nos funciona y está perfecto. Sin embargo, como estamos heredando de la clase lista, podríamos estar llamando métodos que no corresponden a
la estructura pila. Por ejemplo, insertar al final, veamos. Acá, luego de haber insertado el último carácter, podemos llamar pila.insertar al final y insertemos, por ejemplo, el entero. Y ahora imprimamos. Listo. Volvamos a compilar y volvemos a ejecutar. Así que miren el inconveniente que se presenta. Acá está. Se ingresó al final de la pila, se ingresó el número 17. Este comportamiento no es de una pila. Por lo tanto, heredar de la clase lista no es una buena opción. Vamos a utilizarlo por composición ahora. Así que creamos una nueva clase y la vamos a llamar pila composición.java y vamos a ver el código. Creamos la clase y ahora, como no estamos heredando, vamos a colocar como atributo un objeto de clase lista. Creamos el constructor y en el constructor instanciamos un nuevo objeto de la clase lista. Ahora veamos cómo se llama el método push. El método push, que recibe un objeto, llamará al método insertar al inicio del objeto lista pila. Este es un objeto que es un atributo de la clase pila composición. Así que ya estamos llamando el método insertar al inicio de ese objeto. Miremos el método pop. El método pop devuelve un objeto, lanza una excepción de excepción vacía y retorna el elemento que retorna el método eliminar inicio del objeto lista pila. Sin embargo, aquí como no estamos heredando, nos faltarían algunos métodos que son importantes para poder utilizar la pila. Por ejemplo, saber si la pila está vacía. Así que creamos un método llamado está vacía y devolvemos lo que devuelve al método está vacía del objeto lista pila y el método imprimir. Acá estamos llamando el método imprimir de el objeto lista pila y aquí ya estaríamos implementando los métodos que son necesarios y que son obligatorios para la pila como tal. Como no estamos heredando, ya no se podrían llamar métodos como el de insertar al final o eliminar al final. Ya tenemos una pila de una manera correcta. Vamos a hacer el método prueba pila composición. Lo salvamos. Prueba pila composición.java. Creamos el método main. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la prueba pila herencia, que es crear un objeto pila, pero esta vez de la clase pila composición. Creamos los objetos que vamos a insertar dentro de esta pila. Y llamamos los métodos necesarios para agregar e ir mostrando el comportamiento de la pila. Por último, llamamos el método eliminar para ir eliminando cada uno de los elementos de esta pila. Miren que en el método en el while, en el ciclo while, estamos preguntando siempre si está vacía, así que si no hubiéramos creado este método en la clase pila composición no hubiéramos podido llamarlo. Lo mismo para cada uno de los métodos imprimir. Veamos, salvamos, compilamos y ejecutamos la prueba pila composición. Vemos que el comportamiento es exactamente igual, pero
En esta ocasión ya no podrán utilizar el cliente, que para este caso es prueba pila composición, ya no podrá utilizar el método eliminar o insertar al final. Por ejemplo, pila.insertar al final el entero. Nos va a sacar un error al momento de compilar. Acá está el error. No se puede llamar el método insertar final. Así que esta es la forma correcta de implementar una pila utilizando la clase lista que vimos en los dos videotutoriales anteriores. No olviden suscribirse a mi canal, darle clic en me gusta, compartir el video y nos vemos en el próximo. Gracias, chao.